Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos, a la gracia del Señor Jesucristo, mora en la vida de cada uno de ustedes. Agradecido con cada persona que ha estado siguiendo esta serie, con las personas que ven los videos, los estudios. La gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes. Siempre les recuerdo que si quieren unas clases más personales, más académicas, con temas que no se tratan aquí o en cualquier parte, de temas poco escuchados, de ciencia bíblica y demás, usted puede perfectamente hacerse miembro del canal y tener una suscripción especial. Ahí estamos dando un estudio sobre el Pentateuco, un análisis crítico, pero luego pasaremos a la historia de Israel bíblico, la monarquía y demás. Luego haremos una serie completa sobre los evangelios y así sucesivamente. Trataremos muchos temas que son de su interés y que quizás no son muy frecuentados, tú verlos aquí en YouTube, y tampoco en la internet son tan fácil de conseguirlo así por así, a menos que no pagues un seminario directamente. Como le venía anunciando, estamos dando esta serie, estos estudios sobre escatología, el tiempo final. Ya vimos lo que es la muerte, que es parte de la escatología personal, y ahora entonces vamos a pasar a la otra parte, que es el cielo. Y es que todos los teólogos cristianos ortodoxos están de acuerdo en dos existencias del mundo espiritual, que es el infierno y el cielo, que son tanto para los ángeles como para el hombre. La palabra cielo en el Antiguo Testamento, que es chamayín, quiere decir alto o elevado, mientras que el término griego en el Nuevo Testamento, uranos, simplemente quiere decir cielo. Así, sin más. Probablemente venga de una raíz que significa cubrir o rodear. La palabra simples quiere decir lo que está arriba. Es lo que quiere decir en pocas palabras, lo que está arriba. La palabra cielo se usa por lo menos de tres maneras distintas en las escrituras. Lo primero es el cielo atmosférico. Se usa para describir la troposfera, el espacio que rodea la Tierra a una altura aproximadamente de 10 kilómetros. Y de allí es donde la Tierra recibe su rocío, que es lo que enseña, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 13, y también la escarcha, que es lo que enseña Job, capítulo 38, versículo 26, como también la lluvia y la nieve, como enseña Isaías 55, versículo 10, y el viento, que enseña Job, capítulo 26, versículo 13, y los truenos, que es lo que enseña primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Las nubes están en el cielo atmosférico. Vamos a verle por lo menos un ejemplo, para no pasar tan de rápido. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 147, 8. Salmos 147, 8. Es un buen ejemplo de eso. Salmos 147, 8. ¿Qué dice? Dice: Él es que cubre las nubes de los cielos. Ahí está la palabra. Y el que prepara la lluvia para la tierra, y el que hace a los montes producir hierbas. Y también los pájaros, por ejemplo, las aves, nosotros vemos que vuelan en el cielo, que es la misma referencia. Eso lo dice en Génesis 1:20. Puesto que tales cosas son necesarias para la vida, el rocío, la lluvia, la nieve y el viento, vienen del cielo. Recuerdan que son un regalo de gracia divina.
Por eso que Jesús dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Eso es una gracia común que Dios le imparte a todos los hombres, sin importar su condición espiritual ni su condición moral, digámoslo de esa forma. Otra palabra que se utiliza en las escrituras es el cielo sideral. También es una palabra, por ejemplo, que se utiliza. Es el reino del sol, el reino de la luna y las estrellas y los planetas. Dios creó el universo. Recordemos que la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También el Salmo 33:6 dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, y puso estas lumbreras en el cielo. Entonces, esa parte que es el cielo sideral, que se refiere al espacio como tal, es la segunda palabra que Dios utiliza, que la Biblia utiliza como cielo. Pero el tercer lugar y el tercer uso que la palabra cielo aparece en la Biblia es con referencia al lugar donde Dios habita. Probablemente a eso se refería Pablo cuando decía el tercer cielo, que lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esa parte ahí donde dice tercer cielo hace una referencia directamente a ese lugar donde está manifiesta la presencia de Dios en un gran esplendor. Dios llevó a Juan también al cielo, que es en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando le dice que venga y suba, y él fue inmediatamente levantado. Dice, después de esto miré, y aquí una piedra abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Este cielo es el lugar específico donde habita Dios, como indica el saludo de Jesús en el modelo de oración. Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Es esa parte del cielo donde Dios habita, que es lo que se llama el tercer cielo. Eso lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 9. Dios tiene su trono ¿dónde? En el cielo. Nosotros lo vemos en el Salmo capítulo 2, versículo 4. Perdón que lo bombardé con tantas citas, pero es bueno verla. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahí te está hablando claramente de que Dios habita en el cielo. Nosotros lo vemos también en Isaías 66:1. Dios también juzga desde el cielo, como nosotros, por ejemplo, lo vemos en Génesis capítulo 19, versículo 24. Le voy a dar más o menos de cada cosa, le voy a ir dando un versículo para que usted más o menos tenga una referencia de dónde se saca y que no es que estamos inventando las cosas como tal. Dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. O sea, Dios desde el cielo juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero también sus bendiciones provienen de allá, que eso es lo que enseña Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Desde el cielo, entonces, Dios envía su provisión. Eso es lo que enseña las Escrituras. Pero también Dios observa a su pueblo desde el cielo, que es lo que enseña Deuteronomio, capítulo 26, versículo 15. Deuteronomio 26:15, que dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios también desde el cielo oye las oraciones, que es lo que enseña el Salmo 26
y desde allá también Él desciende, que eso es lo que enseña el Salmo 144, versículo 5. Y el cielo también establece el plan soberano de Dios, que eso es lo que enseña el Salmo 119, versículo 89. La Biblia también menciona a los ocupantes del cielo. En el Antiguo Testamento, el creyente anhelaba el reino futuro del Mesías. Para los judíos había dos eras, la era presente y la era venidera. En la era en la cual el Mesías reinaría sobre la tierra, los profetas tenían mucho que decir sobre el reino futuro del Mesías. Por ejemplo, vamos a Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Hay mucha más referencia en la nota del estudio, usted la podrá revisar perfectamente, pero esto es simplemente una síntesis de escatología para que usted sepa lo básico, lo necesario que usted necesita saber sobre esto. Entonces, vamos a Isaías, capítulo 9, como repito, versículo 6 al 7. Dice, y lo dilatado de su imperio, 6 al 7, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. También nosotros lo vemos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 16, que el lobo y el cabrito, el león comerá paja también, y así sucesivamente. Cuando nosotros leemos la escatología, el Apocalipsis de Isaías, que es el capítulo 25 hasta el capítulo 27. La frase también, y fue unido con su pueblo, que aparece en Génesis 25:8, es una palabra inusual en el Antiguo Testamento y sugiere la inmortalidad. Los creyentes del Antiguo Testamento no esperaron la ascensión de Cristo para entrar en la presencia de Dios. Esto puede verse, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8, pues en la transfiguración de Cristo, Moisés y Elías, cuando le aparecieron en la transfiguración, ellos vinieron desde la presencia de Dios, en la cual, en la era actual de la iglesia, por ejemplo, cuando los creyentes mueren, van directamente a la presencia del Señor en el cielo. Eso ya yo lo dije. La Biblia dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, tú mueres e inmediatamente estás con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo dice que cuando estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Señor. O sea, no hay un punto intermedio. Tú mueres e inmediatamente vas a la presencia del Señor. Otra palabra que aparece en las escrituras con una referencia como sinónimo de cielo es la palabra paraíso. El cielo también se le llama de esa forma. Donde nosotros leímos en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, cuando Pablo dice que fue arrebatado hacia el paraíso, hacia la morada de Dios específicamente. Vamos a leerlo, eso lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dada al hombre expresar. Y esto se describe como un jardín cuya figura son los parques del rey de Persia. También se describe el huerto de Edén creado por Dios, que eso es lo que enseña Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10. El lenguaje pintoresco revela la belleza sin par del Edén. Ezequiel e Isaías visualizan el día futuro en la tierra que será restaurada a la perfección del huerto del Edén, donde no había pecado. Feliberto, dame Biblia de eso, porque me parece una especulación. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36, versículo 35. Ezequiel 36, 35. ¿Qué dice? Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén,
y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Vamos a buscar Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3, ¿verdad? Dice: ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará el desierto en paraíso y su soledad en el huerto del Señor, y se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Ese es el uso de esa palabra. Y también Jesús le dice al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces, el paraíso es una morada celestial, es sinónimo del cielo del cielo como tal, con una figura en ese huerto que se había creado en el Génesis, y también como una figura de lo que es el jardín del rey de Persia también, que muchas veces confundimos que es Satanás el que habla, pero eso es otro tema de estudio. La otra parte es lo que se llama el cielo intermedio. La promesa de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz, cuando le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, explica también de dónde estarán los creyentes antes de recibir su cuerpo resucitado. Vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Algunas veces se refiere a esto como el cielo intermedio, a diferencia del estado eterno, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, que no es lo mismo, ¿eh? Aunque los creyentes no recibirán su cuerpo resucitado hasta el momento del arrebatamiento, cuando Cristo venga, es evidente que los creyentes tienen cuerpo en el estado intermedio en el cielo. En la transfiguración, que es un ejemplo de ello, Moisés y Elías aparecieron con Cristo, que aparecieron con Cristo a los apóstoles. El hecho de que ellos fueron reconocidos por los profetas, da fe a lo que es su corporeidad. Es decir, el hecho de que los apóstoles pudieron ver a los profetas y pudieron identificarlo, que honestamente es un misterio, no se sabe cómo ellos pudieron darse cuenta de que eran ellos, porque nacieron cientos de años después. A lo mejor ya era más por el Espíritu, al igual que cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo todavía no le había dicho eso a ellos. Es evidente de que en el Espíritu recibieron esa iluminación. Cuando viene a ver posterior, o cuando viene a ver ahí mismo, el texto no es tan claro con eso. Entonces, ellos aparecieron de forma corporal. Del mismo modo, en el relato de Lázaro y el hombre rico, a Lázaro se le ve rodeado por un banquete junto a Abraham. Esto indica que él estaba allí en una forma física que se podía identificar. Por eso el ladrón, por eso el rico podía identificarlo. Recordemos que eso del rico y Lázaro es una parábola, tiene verdades literales y ejemplifican algo, pero es una parábola como tal, no una historia real. Bien, entonces, cuando los creyentes son martirizados durante la tribulación, recuerdan lo que les pasó y se les da su vestidura. Feliberto, muéstrame eso. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 11. Aquí te muestra que ellos están vivos, conscientes y despiertos en el cielo y no durmiendo en la tumba. Dice: y se les dieron, mire, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, ¿el qué? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de en los que moran en la tierra? Ellos estaban conscientes de las cosas que le hicieron. Dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les apareció y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, hasta que y que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué te dice? Ellos estaban conscientes, estaban en un cuerpo que pudieron recibir una vestidura que era como un tente ahí, hasta que eso, el plan de Dios se culminara. Esto indica entonces que existe una continuidad entre lo que cada persona fue en la tierra y lo que cada persona es en el cielo intermedio, que no es lo mismo que el estado eterno, que es ya cuando reciban el cuerpo de resurrección y vayan a habitar directamente con el Señor por toda la eternidad, que es lo que enseña Apocalipsis y otros pasajes de las Escrituras.
Entonces, el siguiente punto es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y este es el destino final de los creyentes. Juan vio el nuevo cielo y la nueva tierra que descendían del cielo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 2. Y como el libro de Apocalipsis es cronológico, según la postura premilenialista futurista, y bueno, y del 19 al 22 también lo crea así el premilenialismo histórico, que son posturas que se definirán después, la venida de Cristo, el milenio, el juicio y el juicio del gran trono blanco. Algunos han concluido que no hay conexión entre el milenio y el estado eterno, particularmente porque entienden que la tierra será destruida al final del milenio. Es decir, como el libro de Apocalipsis es cronológico, ¿verdad? Que te da la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio del gran trono blanco, hay muchas personas que concluyen de que no hay conexión entre el milenio y el estado eterno, particularmente porque entienden que la tierra al final del milenio va a ser destruida como tal. De ahí que se haga una pregunta clave que a mí me hacen a cada rato por Instagram los seguidores, y es la siguiente. ¿Hay continuidad entre el milenio y el estado eterno? Existen evidencias sólidas que así lo sugieren. Por ejemplo, hay muchas conexiones entre Apocalipsis 21 y 22, el estado eterno, y pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan normalmente con el milenio. Por ejemplo, Juan ve en Apocalipsis 21, 1, un cielo nuevo y una nueva tierra. Un pasaje que en la cronología de Apocalipsis describe el estado eterno, pero Isaías se refiere a los cielos nuevos y a la tierra nueva en Isaías 65, 17, y a continuación se refiere a la construcción de vivienda, plantación, viñedos, lobo, cordero, apacentado junto con el león que come paja como el buey. Eso lo dice en el mismo pasaje, en el versículo 21 y versículo 25, por lo cual no deja de existir la tierra como tal luego del milenio. La descripción del río que fluye desde el trono con el árbol de vida que produce tipos de fruta, que es lo que dice Apocalipsis 22:1, vamos a verlo. Dice aquí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto corresponde a la descripción de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, un pasaje que se suele asociar directamente con el milenio. Otro punto más es que existen numerosos enlaces en los pasajes que describen la eternidad en Apocalipsis 21 y 22 y pasajes del Antiguo Testamento que normalmente se interpretan con relación con el milenio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento prometía que el reino sería eterno. ¿Dónde usted ve eso? Lo vio en la profecía que yo le leí de Isaías 9:7, ¿verdad? Pero también nosotros lo podemos leer en Isaías 55:13. Por ejemplo, Isaías 55:13, que dice: y en lugar de zarza crecerá cipres, y en lugar de ortiga crecerá arayán, y Jehová y será a Jehová por nombre y por señal eterna, y nunca más será raída. Pero también nosotros podemos ver otro ejemplo de esto en Isaías capítulo 59, versículo 21, cuando dice: y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, las palabras no tendrán límite y para siempre no pueden limitarse simplemente a 1000 años. Dígase, no se puede creer que va a haber el milenio y luego una destrucción de la tierra y no existirá más nada. No, sino que nosotros vemos una continuidad después del milenio. El reino eterno
Dios reveló a Daniel dicho reino. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Daniel 2:44 sobre el reino del Mesías, ¿qué vemos que Daniel dice sobre el reino del Mesías en el versículo 44? Dice: y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El contexto de la sucesión de reyes requiere un reino terrenal. No se puede hacer una alegoría para dar a entender un reino celestial. Daniel tuvo una revelación según la cual el reino y su dominio es eterno y no va a ser jamás destruido. Lo vuelve a repetir en el capítulo 7, versículo 14. Pero Juan también vio y anticipó el reino de Cristo, en el que él reinará por los siglos de los siglos, que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El reino de Cristo se establece para siempre, se establece permanentemente para siempre, eterno, y es terrenal también. No puede restringirse a 1000 años, requiere la continuidad entre el milenio y la tierra nueva por toda la eternidad. Por ejemplo, Erwin Lutzer, él también recalca de la siguiente manera cuando dice: es razonable suponer que hay continuidad entre el reino terrenal y el reino celestial. Uno dará paso al otro, hay una continuidad. No es que la tierra va a ser destruida totalmente y nosotros vamos a habitar simplemente en el cielo, sino que esa nueva Jerusalén va a descender del cielo como tal, que es lo que enseñan las escrituras. Entonces, recapitulando, nosotros vemos que en la Biblia explícitamente existen 3 cielos, que es uno de donde desciende la lluvia, otro donde están las estrellas, que es el universo, y otro que se le llama el paraíso, que es donde Dios habita y donde el ladrón en la cruz iba también inmediatamente cuando murió junto con Jesús. Pero también es una palabra que describe un jardín precioso. Es como la restauración del huerto que hubo en Edén en su momento, y que nosotros lo vemos que también lo vuelven a recapitular en Apocalipsis, en la parte ya final, capítulo 21, capítulo 22. Entonces nosotros vemos también que hay sinónimos del cielo. Hay sinónimos del cielo, que uno es paraíso, y otros usos más comunes que da las escrituras a lo que es el cielo como tal. Entonces, esa va a ser nuestra morada. Confía en Dios. Ese va a ser nuestro lugar de permanencia, donde nosotros habitaremos siempre con el Señor en cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la justicia. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.